Bueno, hay varios mensajes en relación a la charla anterior, ya los vamos a estar compartiendo, pero vamos a seguir hablando de cómo estamos, hacia dónde vamos. Estamos en contacto con Marcelo Ramal, economista, profesor universitario, miembro del Partido Obrero Tendencia. Marcelo, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Estaba repasando en realidad algunas declaraciones recientes. Martín Guzmán, por ejemplo, que hace 2 días dijo que nunca un acuerdo con el FMI tuvo un apoyo social y político federal de tal magnitud. Hay algunas declaraciones y hay cierto nivel de hipocresía que es realmente muy violenta. Marcelo, ¿pudo analizar el plan, los documentos aprobados, los detalles del acuerdo? Bueno, sí, el acuerdo creo que tiene, digamos, dos fallas de fondo que lo hacen insalvable y completamente inviable. La primera tiene que ver con los números del acuerdo mismo, porque, por ejemplo, coloca, digamos, un límite a la emisión de moneda y por lo tanto va a obligar al Tesoro Nacional a financiarse con deuda. Ese financiamiento con deuda obliga al gobierno a subir la tasa de interés, por lo tanto a generar un escenario recesivo, y el escenario recesivo va a golpear la recaudación de impuestos. Y con menor recaudación de impuestos, el objetivo de cerrar el déficit fiscal va a ser indudablemente más difícil de alcanzar. Esto por mencionar algunas de las contradicciones que el propio programa acordado tiene en su interior. Pero el segundo problema importante aparece ahora con la emergencia de la guerra, que convierte virtualmente en papel mojado desde las metas inflacionarias hasta el propósito por ejemplo, eliminar o reducir los subsidios a la energía. Ustedes imagínense que con un escenario de cuadruplicación o quintuplicación de los precios del gas natural, Argentina, para poder sostener las importaciones de gas natural en este invierno, no solamente le va a costar la reducción de los subsidios, sino que eventualmente los tendría que aumentar, porque de lo contrario el nivel de aumento de tarifas va a ser exorbitante. Entonces el programa se ha demostrado inviable. Probablemente Argentina marche ahora a pedir la primer dispensa, la primer disculpa en la revisión trimestral que tenga ahora. Entonces nos acercamos a un escenario que es el siguiente: el pueblo argentino va a ser sometido a un gran sacrificio, porque los tarifazos, la devaluación de la moneda y todo lo que está previsto se va a hacer sin que esto redunde en ninguno de los pretendidos objetivos del acuerdo del programa económico. Esto le da a la situación, ¿no es cierto?, una enorme gravedad. ¿Hacia este escenario nos lleva el acuerdo? Sí, el acuerdo nos va a llevar, ¿no es cierto?, a un escenario explosivo, porque lo que vamos a tener es un nivel de inflación incontrolable, al mismo tiempo una acentuación de la recesión económica, y todo esto se combina con el escenario de la guerra. Es decir, Argentina se está aproximando a una situación donde todas las contradicciones acumuladas en el último periodo se disponen, ¿no es cierto?, a estallar. Esta es la realidad. Y desde el plano político, ¿cómo analiza todo
toda la escena, ¿no? Toda la foto que estamos viendo. Desde el plano político, ¿hacia dónde vamos también? La foto es de un colapso político. El gobierno ha colapsado. Lo que fue el Frente de Todos hoy está mortalmente partido. Entonces tenemos un gobierno que tiene que adoptar medidas en algunas cosas extremas para poder, por ejemplo, contener la carestía en los alimentos, que en los últimos días ha sido feroz, y no tiene la condición política para hacerlo. Las medidas de supuesta guerra a los precios anunciada por el gobierno el viernes pasado no tienen ningún alcance. Ustedes imagínense que ese fondo compensador que se quiere formar con un aumento en los derechos de exportación a los derivados de la soja, apenas representa el 10% de lo que vale todo el mercado argentino de harina de trigo. ¿No es cierto? Es decir, es como si yo quisiera blanquear o depurar una pileta de miles de litros de agua con 3 gotas de cloro. No lo voy a poder hacer, no va a tener un impacto. Ese es el carácter de las medidas, ¿no es cierto?, que se han adoptado. Y luego, el voto del radicalismo y el macrismo al acuerdo con el FMI es simplemente una coalición precaria que se formó ad hoc en el Congreso para sacar adelante este refinanciamiento, pero no le da al gobierno ningún mandato para ninguna otra cosa. Es decir, es un gobierno que ha perdido parte de su propia coalición política y no sumó otra. Claro. Bueno, el panorama es realmente muy complicado. Ahí escuchamos hace un ratito el informativo de cómo Pichetto está armando la centro-derecha nacional. Hay diferentes referentes que se plantean como candidatos. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Cómo se están entretejiendo, los partidos de cara a lo que se viene? Mire, esto de Pichetto y otras cosas que se escuchan por ahí, creo que hoy se está discutiendo no simplemente los armados del 2023, sino incluso salidas de emergencia para el caso de que el colapso de este gobierno se precipite. Hay que decir la verdad, eso es lo que se está discutiendo hoy. Ahora, el defecto de fondo de todas esas alternativas, que son intentos por salvar o por rescatar un andamiaje económico, social, que está completamente fundido. Es decir, lo que se está discutiendo es una suerte de gobierno de remiendo para salvar el acuerdo con el FMI. Es decir, ver cómo se le enchufa al pueblo el tarifazo, la devaluación de la moneda, y eso es lo que justamente no funciona. Entonces, creo que, la necesidad de una deliberación política se extiende a todas las clases sociales, pero debería ser particularmente intensa entre los propios trabajadores, para poder discutir, con qué planteo político, con qué lucha, en condiciones tan graves como esta se defiende el salario, el derecho al trabajo, las jubilaciones. Usted imagínese lo que va a pasar con las jubilaciones. Recordemos que en diciembre del 2019, este mismo gobierno retiró de la fórmula de movilidad jubilatoria el ajuste por precios, ¿no es cierto? Es decir, el índice inflacionario. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este año, si la inflación llega al 60%, no va a ser tomada en cuenta dentro de la movilidad jubilatoria, que en ese caso va a crecer muy por debajo de la inflación. La jubilación mínima va a terminar convirtiéndose en un vale de alimentos.
A este extremo estamos llegando. Bueno, los que defienden el acuerdo y lo celebran, una de las cosas justamente hacía referencia a las jubilaciones, que no iba a haber ninguna reforma previsional. Bueno, en eso hay una gran dosis de hipocresía. Permítame referirme al tema por lo siguiente. Se dice que la decisión de jubilarse con más edad, digamos, de aumentar la edad jubilatoria, no va a ser obligatoria, sino que va a ser voluntaria. Es decir, si yo quiero seguir trabajando hasta los 70, voy a poder hacerlo, pero si quiero jubilarme a los 65, lo voy a poder hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Si cuando llegan los 65, yo hago el cálculo de lo que va a ser mi haber previsional, y resulta que me voy a morir de hambre, entonces sigo trabajando hasta los 70, entre comillas, voluntariamente. Es decir, lo hago porque si no, no sobrevivo. Entonces, cuando dicen que la ley no va a obligar a la persona a jubilarse, en realidad está muy claramente hecho este cálculo. Quiero decirles que el aumento de la edad jubilatoria, además, por esta vía o por cualquier otra, es un factor de agravamiento del desempleo, sobre todo juvenil. ¿Por qué? Porque la persona que es obligada por la situación de miseria previsional a seguir trabajando más allá de su límite vital, involuntariamente está bloqueando el ingreso al mercado de trabajo de un joven. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando con el tema jubilatorio. Volviendo a la inflación, ¿no? Se está describiendo últimamente que la inflación es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario, como afirmaban antes. ¿Cuál es la explicación y la mirada que usted puede darnos sobre la inflación? Mire, indudablemente que la emisión monetaria, es decir, la impresión masiva y abusiva de moneda, termina desvalorizando la moneda. Eso es una verdad de perogrullo. Cualquiera se da cuenta de eso. Pero el problema es el siguiente. ¿Cuál es la orientación social de esa emisión de moneda? Este es el punto. Porque no es lo mismo una emisión de moneda que financie una expansión de producción y por lo tanto a más billetes tenemos más productos contra los que esos billetes se comparan. No es lo mismo eso que una emisión de moneda de carácter parasitario, es decir, que simplemente alimenta, por ejemplo, la rueda sin fin de la deuda pública, que es el caso de la Argentina. Mire, en el año 2022, ahora en el año que corremos, sí, se calcula que para alimentar la deuda del Banco Central y la deuda del propio Tesoro, va a haber que imprimir casi tanta moneda como la que ya se encuentra hoy en circulación. ¿Alguien puede decirme que esa impresión de moneda es por el déficit público? Pero ese déficit público está integrado fundamentalmente por intereses de la deuda. Es decir, el Banco Central imprime billetes para remunerar su propia deuda. Es un círculo completamente parasitario. Entonces, naturalmente, eso lleva a una pulverización en el valor de la moneda. El valor de la moneda nacional se va disolviendo y, por lo tanto, si alguien produce una camisa, reclama por esa camisa 1.000 cuando antes reclamaba 500, ¿no es cierto? Ahora, esa inflación, en primer lugar, es una inflación completamente parasitaria, pero luego, y esto también hay que tenerlo en claro, es una inflación de beneficios. Es decir, se imprimen más billetes para convalidar
los beneficios del capital colocado en interés, del capital colocado en la producción de bienes alimenticios, de consumo, que las empresas que los hacen quieren mantener en valor, y no es una inflación de salarios, bajo ningún punto de vista. Es decir, la inflación consagra una traslación de riqueza social del mundo del trabajo al capital, indudablemente. Entonces, aunque los liberales o libertarios se sienten Einstein por haber, entre comillas, descubierto que si se imprimen billetes los precios suben, el problema es que no escarban qué raíces sociales se encuentran detrás de esa realidad elemental. Claro. Recién hablaba Marcelo de las salidas de emergencia. Y entre todo este panorama, el que nos está escuchando, la verdad que es tremendo, ¿no? No sabemos qué hacer, de esto no salimos más. Sin embargo, hay salidas, ¿no? Y en esta semana de la memoria me parece tan importante, porque todo lo que venimos viviendo, si todavía no entendemos que la guerra es interna, que los enemigos los tenemos adentro, que para cambiar, para que haya futuro, realmente tenemos que empezar a cambiar desde adentro y con la deuda externa, con temas como la hidrovía, como la megaminería y todo lo que se llevan los bancos, toda la que se llevan los formadores de precio, entender que los enemigos están acá adentro y hablan todos los días por la tele, están en lugares donde representan al poder económico y no al pueblo, porque si con este panorama, Marcelo, nos tenemos que tirar todos al lago, pero hay salidas, ¿no? Pensar en soberanía, pensar en independencia, pensar en liberación nacional, parece una charla de 1810, pero es que todavía estamos así de colonizados. No, mire, ocurre lo siguiente, crisis nacionales y mundiales como las que estamos viviendo hoy, han sido siempre parteras de grandes transformaciones sociales y políticas. Y lo ha vivido la Argentina, con la crisis de 1890, con la crisis de 1930, con la propia crisis de 1981-1982, que terminó dictando el hundimiento, en primer lugar, financiero de la propia dictadura militar. Entonces tenemos que ver las cosas de ese modo y desarrollar el programa, la perspectiva, los instrumentos políticos para que esta crisis sea peldaño también de una gran transformación social, y esto le diría, me animaría a decirle que vale para el mundo, porque finalmente venimos o estamos atravesando, ¿no es cierto?, dos hechos atroces. Por un lado, una pandemia que mostró la completa inadecuación de la organización social que vivimos para poder siquiera preservar el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, en primer lugar, y luego ahora la guerra, sí, que es la confesión de que todos los precarios equilibrios que existían en el mundo han volado por los aires, y por lo tanto se pretende una redistribución del poder político y económico, claro que a costa de millones de vidas humanas. Entonces es el momento realmente para discutir una transformación, una revolución social. Pero siente que se puede dar esto, porque yo realmente veo un pueblo confundido en algún sector, mucho, sin duda, en otro diezmado, que ya no tiene energía para nada, en otro dormido. ¿Podremos aprovechar esta oportunidad, si es que lo podemos definir así, a la crisis? Porque para los orientales crisis es oportunidad, pero para nosotros crisis es hambre, no es oportunidad. Pues, todo el que se despierta es porque estaba dormido. Es lo único que le puedo decir. Es decir, los despertares, los cambios, las grandes transformaciones vienen después de etapas de quietud, que en el fondo tampoco son de quietud, sino que la población, viviendo grandes privaciones, momentos terribles, al mismo tiempo y muy lentamente va
cavilando y haciendo un balance de la experiencia que vive y que ha vivido. Gracias, Marcelo, por atendernos. Les mando un abrazo.